Muy bien. Este webinar está siendo grabado y tendremos tanto el video y el audio disponible en el sitio web de la coalición en unos pocos días. Yo les voy a avisar, ¿no?, cuando ya van a tener la grabación en el canal YouTube de la coalición. No duden en comunicarse conmigo a través del chat. Sigo admitiendo personas a través del chat si tuviesen alguna dificultad. Por favor, recuerden de mantener sus micrófonos apagados y sin más demora voy a presentar a Susana Chávez, muy conocida por todos ustedes, directora de Promsex y de CLACAI, quien nos dará las palabras de bienvenida y hará la introducción a este interesante webinar. Adelante, Susi. Muchísimas gracias, Milka, por esta bienvenida y sobre todo por prestarnos de este espacio y seguir aunando esfuerzos para que la región disponga de insumos de mejor calidad y para todas las necesidades de salud sexual y reproductiva. Y sin duda, el aborto es una de ellas. Desde que se hiciera pública la primera guía para la atención del aborto seguro de la Organización Mundial de la Salud y lo que ahora se conoce como lineamientos o directrices sobre la atención del aborto, ha significado un cambio trascendental a nivel de políticas públicas al establecer estándares claves, tanto técnicos como de derechos humanos, en los sistemas sanitarios de los países. De hecho, las directrices han puesto un especial interés en el aborto con medicamentos. Y desde el primer documento publicado hasta la versión que ahora tenemos, ha permitido que este método tenga cada vez mayor importancia, no solo para los sistemas sanitarios, sino para las propias mujeres que han decidido también hacer su autogestión del aborto y cuyos resultados, además, podemos observar cómo este método ha reducido la peligrosidad del aborto al convertirlo en una de las prácticas más seguras y de mayor apropiación para las mujeres y las personas en capacidad de gestar. Sin embargo, a pesar de las enormes ventajas que muestra el aborto con medicamentos, la eficacia para que esto tenga, digamos, una capacidad de decisión de las mujeres, la disponibilidad de los insumos, especialmente la mifepristona, no siempre están allí. Y es el caso de Latinoamérica, que en la mayoría de los países carece del registro de la mifepristona. Y no tan solo son barreras desde el Estado que impide tener este producto, sino también aquellas que vienen siendo obstaculizadas por los propios laboratorios, ya sea por prejuicios o por no ver en riesgo alguno de sus productos o porque no es para estos lo suficientemente rentable, negando así a las mujeres la capacidad de disponer de los avances científicos, tal como ya lo reflejamos hace algún tiempo en un informe que se produjo en el marco de CLACAI. Así que la incorporación del letrozol dentro de los insumos para la atención del aborto con medicamentos resulta clave, pues ofrece una alternativa en aquellos países en donde no está disponible la mifepristona. Y además, no solo que sabemos que no lo van a estar en el breve plazo. En este sentido, es una muy buena noticia, pues en casi todos los países de la región sí se tiene registrado este insumo, razón por la cual es muy importante que todos conozcamos las posibilidades que nos ofrece y sobre todo asegurar de nuestra parte las acciones que garanticen la disponibilidad más amplia de este insumo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con este webinario, de extender información relevante que debemos tener en cuenta y apropiarnos lo más rápidamente posible de su uso. Más aún considerando que las directrices no tan solo llegan a los decisores, también llegan a las propias personas que tienen el derecho a saber que cuentan con esta opción y pueden hacer de sus abortos una intervención segura y asequible. En este sentido, a través tuyo, querida Milka, quiero agradecer a la Coalición de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva que nos ha permitido unirnos una vez más para promover una mayor diseminación y acceso a este valioso insumo. Muchas gracias.
Gracias, Susi, por esas palabras de introducción. Siguen ingresando los colegas, así que es impresionante ver los números de personas que van ingresando al webinario. Y quisiéramos darle ahora la palabra al doctor Guillermo Ortiz. Ustedes han leído su biografía en la invitación que hemos hecho para este webinario. El doctor Guillermo Ortiz nos acompaña desde IPAS, así que Guillermo, tienes la palabra y ya veo que tomaste control de la pantalla. Así que adelante, Guillermo. Muchísimas gracias, Milka, gracias por la invitación. Y bien, en esta sesión vamos a tratar desde la perspectiva que me compete, que es la perspectiva clínica, abordar el letrozol en el manejo del aborto inducido. Y esto parte porque la guía de la OMS recientemente, tal y como mencionaba Susana al inicio, ha recomendado, y digo así, sugerido, que antes de las 12 semanas se puede utilizar el régimen de letrozol, sustituyendo o en lugar de la mifepristona a dosis de 10 miligramos por vía oral cada día por 3 días, seguido de la opción que tenemos acostumbrados a brindar de misoprostol. Al cuarto día estamos hablando de que tendríamos 5 días más o menos de tratamiento. Ahora bien, quiero hacer énfasis que la guía de la OMS habla de 3 tipos de recomendaciones en cuanto al uso de medicamentos o de las acciones que contiene la guía. Y en el caso del letrozol, hablan de que se sugiere, lo cual es una recomendación, según la evidencia científica, todavía débil, a favor de la intervención. Y esto quiero tomarlo muy a recalcarlo porque es algo que tenemos que tener en mente. Voy a ser un poco técnico en la explicación del mecanismo de acción del letrozol, pero también un poco acerca de cómo actúa la mifepristona para hacer un tipo comparativo. Esta gráfica puede parecer muy cargada, pero en general lo que quiero mostrar en ella es que esta flecha que señala son las semanas de gestación de un embarazo en curso. Acá al final ustedes ven cómo estas líneas que están trazadas acá arriba, en azul vemos que es el estrógeno y en verde la progesterona, y también por ahí aparece el estriol, que es otro estrógeno potente. Estos estrógenos y la progesterona son los que sostienen a un embarazo. Son aquellas hormonas que son producidas con el fin, en el caso del embarazo, de sostenerlo. Acá ustedes ven, y donde dice abajo, donde está la flechita azul que dice PPA apuntando hacia arriba, ven ustedes cómo estas hormonas caen bruscamente, y es así como se produce la finalización de un embarazo. La caída de estas hormonas, tanto de estrógeno como progesterona, de forma brusca, hacen que se desencadenen las contracciones uterinas, liberan una serie de sustancias que comienzan a hacer que el útero se contraigan. Los medicamentos inductores del aborto lo que hacen es adelantar esta caída para que se den las primeras gestaciones, en las primeras semanas de la gestación. Esta caída hormonal es causada por estos medicamentos. Y así se anticipa la evacuación del útero. El letrozol, que es el medicamento que nos trae a esta sesión, es un medicamento que inhibe una sustancia que es una enzima, que se llama aromatasa, que en general lo que hace esta enzima es producir estrógenos. Como recordarán, mencionaba que el estrógeno es una sustancia que sostiene el embarazo. En este caso, el letrozol lo que hace es inhibir esta síntesis a través del bloqueo de esta enzima que se llama aromatasa, y de esta forma lo que va a hacer es reducir la producción de estrógenos.
Es un medicamento relativamente nuevo. El letrozol fue patentizado en 1986 e inicialmente se comenzó a utilizar para el tratamiento del cáncer de mama. Y también se utiliza para la inducción de la ovulación en métodos de fertilidad. Ahora, ¿cómo es que actúa en el tratamiento del cáncer de mama? Como ya mencionábamos, el letrozol lo que inhibe es la producción de estrógenos a través del bloqueo de esta enzima que se llama aromatasa, que está en el cuadro superior derecho de sus pantallas. El cáncer de mama es un cáncer que la gran mayoría de ellos es estrógeno dependientes, tienes receptores para estrógenos. Si bloqueamos a los estrógenos, básicamente estaríamos, como vemos acá en el lado izquierdo superior de la pantalla, que la producción de células malignas estaría reduciéndose por la acción del letrozol y la reducción de la producción de estrógenos. Y en el caso de la fertilidad, que digamos lo traigo a cuenta porque también es bastante utilizado en la fertilidad y tiene que ver con algo que voy a mencionar más adelante, ciclos cortos de letrozol lo que hacen es producir una inhibición de, más bien, un feedback negativo o un efecto que le da al cerebro la señal para que le indica que no se está produciendo suficiente estrógeno y por lo tanto libera una sustancia que estimula a los ovarios para que produzca más estrógenos a través de producción de más óvulos maduros. Por lo tanto, es una forma en ciclos cortos de producir un aumento de la producción de óvulos maduros y consecuentemente estrógenos. Pero ¿cómo es que actúa el letrozol en el embarazo? Bueno, hasta antes de las 12 semanas de gestación, los estrógenos y la progesterona se producen a través del ovario, de una sustancia que se llama cuerpo lúteo, que surge luego de que se da una fecundación. Este óvulo, este folículo que se rompió y soltó el óvulo se transforma en este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este va a producir hormonas. Pero luego de las 12 semanas, ¿qué es lo que sucede? Entonces es la placenta la que comienza a producir estrógenos y progesterona. Y traigo esto a cuenta porque por alguna razón los estudios de letrozol están hablando o están dando resultados hasta antes de las 12 semanas. Este es un cuadro básico de las hormonas, lo que les mencionaba. Acá es el letrozol a donde actúa inhibiendo la producción de del estrógeno y la mifepristona actúa inhibiendo la acción de la progesterona. Como ven, en el papel tenemos a disposición dos medicamentos que actúan para bloquear ambas hormonas que sostienen una gestación. Mifepristona bloqueando la progesterona y letrozol bloqueando la producción de estrógenos. Sin embargo, y vengo a poner digamos un pero, la producción de los estrógenos en el embarazo se produce a través de testosterona y andrógenos que vienen particularmente en el embarazo de origen fetal. Pero cuando no está embarazada, estos andrógenos vienen de los ovarios, vienen de la piel y en el embarazo pueden venir de la placenta a través de la producción fetal. Ahora bien, esta es la enzima que se llama aromatasa que les mencionaba que va a producir estrógenos. Es ahí donde el letrozol va a inhibir esta enzima y por lo tanto no vamos a tener estrógenos. Pero en el embarazo, además de esta enzima que estimula la producción de estrógenos a partir de los andrógenos, existe otra enzima que se llama sulfatasa placentaria. Y esta enzima es la que no se sabe todavía si el letrozol es capaz de inhibir. Y recordemos lo que les mencioné, que el control de la producción de estrógenos y progesterona
se da a partir de las 12 semanas por la placenta. Ahora bien, también podemos decir, entonces, ¿cómo es que la mifepristona sí actúa? La mifepristona no actúa bloqueando la producción de progesterona. La progesterona siempre se da. Lo que va a bloquear la mifepristona es la recepción, o sea, los receptores que existen para que la progesterona haga su efecto. En este caso, del letrozol no bloquea los receptores, sino que afecta la producción de estrógenos. Algunas ventajas que podríamos mencionar luego de haberles explicado esto. Bueno, que los estudios que existen actualmente, que no voy a entrar en el detalle porque me parece que Ilana y Tera van a hablar más de esto, es que existen tasas más bajas de embarazo en curso y tasas más altas de aborto exitoso, pero cuando se compara con misoprostol solo, no tenemos al momento, no, y la OMS hace también esa aclaración, que la comparación fue de utilizando letrozol más misoprostol versus misoprostol solo. Y en ese sentido, sí existe una tasa más baja de embarazo en curso y tasas más altas de aborto exitoso. Sin embargo, como ya mencionaba, nada más la OMS lo pone como una sugerencia y no como una recomendación, porque la evidencia que existe actualmente, según lo que ellos reportan, es baja a muy baja. También se reportan que existen menos efectos secundarios por el letrozol y esto sí ya tiene una evidencia de certeza moderada. Otra de las ventajas que podríamos tener es que existe rentabilidad, equidad, la viabilidad y aceptabilidad en cuanto a que pueda ser incluido en una guía, es que es aceptable. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, como el letrozol es un medicamento que se encuentra disponible ampliamente en muchos países porque ha sido utilizado para el tratamiento del cáncer, como les mencionaba, o tratamiento de infertilidad, hace que sea más accesible que la mifepristona en ciertas partes del mundo. El bajo costo del letrozol es otro factor que podría incluirse a favor, como un punto a favor, del letrozol. Sin embargo, vamos a ver adelante que esto del costo puede ser relativo. Bueno, algunas desventajas básicamente de lo que es la mifepristona, del letrozol comparado con mifepristona y otros medicamentos antineoplásicos como el metrotexato, que ha sido descrito también como una alternativa para la mifepristona. Bueno, una de sus desventajas sería que para la mifepristona el tiempo de inicio del tratamiento es 24 a 48 horas con misoprostol. Eso quiere decir que estaríamos hablando de 2 días en aproximado de finalización de una gestación, de un aborto, que se dé un aborto completo. En cambio, con el letrozol hablamos de que son 3 días que tenemos que dar el letrozol, 10 miligramos vía oral cada día, y luego empezar al día 4 el misoprostol. Entonces, por lo tanto, podríamos tener de 4 a 5 días para la resolución. Otra de las situaciones, y como mencionaba, que todavía no hay estudios para saber cuál es la capacidad que tiene el letrozol de inhibir la producción de estrógenos después de las 12 semanas, cuando ya la placenta ha tomado el control de la producción de los estrógenos y la progesterona. Otro de los puntos importantes y que hay que remarcar es que si no se da un buen uso y no hay un aborto exitoso, el letrozol se ha reportado con un efecto embrio y fetotóxico potente. Y lo de los costos que vamos a ver a continuación, particularmente comparado con la mifepristona. En el tema de compararlo con otras opciones que pueden existir, que ya están disponibles en la gran mayoría de los países, como el metrotexate también es un medicamento contra el cáncer, que es su dosis oral es de 50 miligramos vía oral en una sola dosis, podría tener un efecto similar, no estoy diciendo que sea igual, similar a la mifepristona. En ese caso, también el otro tema de metrotexate es que se tiene que esperar 7 días para empezar la mifepristona. Pero sin embargo, en términos de costo, una tableta de metrotexate
podría estar costando entre 30 centavos de dólar en algunos países y podría ser el tratamiento completo de unos de 3 a 6 dólares. La FDA desafortunadamente mantiene al letrozol como un medicamento de categoría X. Por lo tanto, pensando en esas fallas terapéuticas, existe una potencial embriotoxicidad y fetotoxicidad que no necesariamente van a acarrear la muerte fetal intrauterina, sino que va a desarrollar anomalías congénitas, no genéticas, sino que congénitas que se adquieren durante el desarrollo de algunos órganos, particularmente óseos. Ahí se ven unas malformaciones que hay, incluso hay fotos que son bastante aparatosas de ver y no las traigo por respeto a la audiencia. Sin embargo, hay una radiografía en donde se ve el tipo de malformaciones que pueden existir. Quiero agradecer también a Susana, el equipo de Clacay, también Promsex y a los que participaron en esta encuesta rápida que hicimos sobre la disponibilidad y precios de letrozol versus de mifepristona en algunos países: Guatemala, Argentina, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, Uruguay, México, Bolivia y Chile. Vemos en este caso, por ejemplo, que la mifepristona la tenemos registrada en Colombia, Uruguay, México, Bolivia y Chile. El precio es variable, pero anda de 12.5 dólares, tan barata en Colombia, como puede llegar a ser tan cara como 40 dólares en Chile. El letrozol está registrado en todos estos países que consultamos. El precio por tableta obviamente es mucho más barato, 1.60, 1.5 de dólar, 1.6 de dólar. Si vemos, es un precio bastante cómodo. Sin embargo, la presentación del letrozol es de 2.5. Estaríamos hablando que necesitamos tener por lo menos de 7.5 a 10 miligramos de dosis por día para el letrozol. Por lo tanto, la dosis completa que necesitaríamos, porque son 10 miligramos por día, podría llegar a ser acá de 15 a 16 dólares, por ejemplo, en Guatemala. Pero ya comparando con Colombia, por ejemplo, podría llegar a ser de 6.3 a 10 dólares versus 12 dólares. Y por ejemplo, en Chile, básicamente la dosis completa de 3 días, de 3 a 4 tabletas por día de letrozol, prácticamente en términos de costo, podría significar no una gran ventaja, pero sí en términos de accesibilidad, porque el medicamento está disponible y también es de venta libre. Sin embargo, en muchos países también la mifepristona puede ser de venta libre. Pero este es un cuadro comparativo, nada más una pincelada, una encuesta rápida que se hizo a través de Clacay con los socios, y quisiera agradecerles la atención que han puesto a esta breve charla. Y pido disculpas si fui muy técnico, pero quería dejar en la mesa servido cómo funcionan cada uno de los medicamentos y cuáles son sus efectos en el embarazo y cómo ocasionan, obviamente, un aborto. Muchísimas gracias y dejo con ustedes la siguiente persona que dará la presentación. Muchas gracias, Guillermo, doctor Guillermo Ortiz, por esta presentación. Yo he tomado muchas notas, así que no estaba tan técnico, me ha dado muchas luces. A continuación, yo quiero presentar a Ilana de Zuba y a Taras Shostchet de Genuity, que también nos van a hacer una presentación sobre la evidencia. Y yo tengo que presentarles el PowerPoint de Ilana. A ver. Listo. Ok, Ilana, ¿lo ves bien? Sí, nada más hay que ponerlo y al principio, por favor. Ok. Sí, perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Milka. Yo soy muy mala para hacer varias cosas a la misma vez. Entonces, gracias por hacerme el favor de pasar las diapositivas. Muchísimas gracias, Milka y Susana, por convocar este webinario, y me da mucho gusto compartir este espacio con todos ustedes.
para hablar sobre el letrozol y la evidencia sobre su uso para la interrupción del embarazo en el primer trimestre. Esta mañana funciono como tipo vocera para mi querida colega de Genuity, Tara Shackett. Ella es la que realmente conoce la literatura sobre el tema y es la que ha juntado la información y evidencia para esta presentación. Pero como ella no habla español, yo voy a transmitir la información de su parte. Sin embargo, ella sí está presente y va a poder responder a sus preguntas con el gran apoyo de Milka como traductora. Entonces, por favor, o sea, como ya ha indicado Milka, pongan sus preguntas en el chat y apenas que surjan y las responderemos después. A siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es la sugerencia de la OMS que corresponde con el letrozol para el manejo de la interrupción del embarazo con medicamentos. Creo que Guillermo ha revisado bien los detalles de la sugerencia, entonces no voy a detenerme en esto y creo que podemos seguir a la próxima. Sí. En Genuity hemos estado evaluando algunos posibles métodos nuevos para la interrupción del embarazo, incluyendo con el letrozol. Como parte de estas actividades, hemos realizado una revisión de la literatura que actualizamos para esta presentación, para la cual especificamos las palabras clave letrozol y aborto. Enfocamos la revisión en PubMed, que para los que no la conocen es una base de datos abierta y gratis ofrecida a través de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y es muy grande, o sea, contiene más de 34 millones de referencias en la literatura biomédica. Nos interesaban los artículos científicos sobre la eficacia, la seguridad, los efectos secundarios y los esquemas medicamentosos del letrozol. Para no dejarles en suspenso, voy a llegar al final desde el inicio. O sea, nosotros concordamos con la OMS que la certeza de la evidencia sobre la eficacia, o sea, el éxito del esquema para la interrupción del embarazo es baja y hasta muy baja. En general, la investigación sobre el letrozol es bastante limitada y aún más limitada si se busca aislar la experiencia con el letrozol para aborto con feto vivo o embarazo viable. O sea, es decir, para la indicación de la interrupción del embarazo. Además, en el conjunto de estudios que encontramos, varían mucho los esquemas de letrozol y misoprostol. Y por lo tanto, es difícil decir con certeza alguna que también funciona el letrozol combinado con el misoprostol para la interrupción del embarazo y quedamos con la pregunta de si el letrozol podría superar el misoprostol solo como la mejor alternativa cuando la mifepristona no está disponible o accesible. Sin embargo, y como ha indicado Guillermo, también, o sea, creemos que hay suficiente evidencia para asegurar en general la seguridad del letrozol y misoprostol para las personas que lo usan. La siguiente, por favor. En nuestra revisión de la literatura, encontramos una variedad de tipos de estudios sobre el letrozol para el aborto en general, incluyendo algunos estudios que exploraron un posible mecanismo de acción, si el letrozol afecta el flujo arterial al útero y las contracciones uterinas, y si mejora la sensibilidad del útero al misoprostol. Algo importante que identificamos es que la mayoría de los estudios que evaluaron la eficacia de esquemas con letrozol incluyeron abortos diferidos, es decir, embarazos que no son viables. En otro grupo de estudios, no era suficientemente explícita la definición de elegibilidad para participación y no hemos podido eliminar la posibilidad que permitieron ingresar en los estudios personas con embarazos no viables, tanto como con embarazos viables. El estado, perdón, si puedes volver, sí, gracias. El estado del feto, si es viable, creciendo, con actividad cardíaca, o si no es viable o hasta no presente, es una distinción importante y puede afectar los resultados de los estudios.
Como son diferentes indicaciones, para poder saber cómo funciona el esquema para la interrupción del embarazo, es más preciso y más robusto desagregar los embarazos viables y analizar el efecto en ellos. Ya que una buena proporción de estos estudios sobre el letrozol y el aborto se llevaron a cabo en países con leyes muy restrictivas, como Irán y Egipto, la legalidad y el lenguaje usado en las publicaciones han contribuido a una confusión sobre la inclusión de embarazos viables y no viables y sobre qué quieren decir con aborto inducido. La siguiente, por favor. Del conjunto de los estudios encontrados, había 2 que comparaban esquemas de letrozol y misoprostol con misoprostol solo en el segundo trimestre. Y luego voy a volver al primer trimestre. Nada más quiero hablar al principio del segundo trimestre. Uno tenía buen y robusto diseño con embarazos de 12 a 20 semanas de gestación, pero en ese estudio no se observaba ninguna ventaja en los resultados con el uso del letrozol antes del misoprostol. Y otro estudio en embarazos de hasta 17 semanas de gestación sí mostró mayor eficacia en el grupo de personas que usó el esquema combinado del letrozol y misoprostol. Pero por la descripción del estudio en la publicación, no hemos podido descartar que la muestra del estudio incluyera embarazos no viables. Entonces, la evidencia en el segundo trimestre, como dijo Guillermo, es mínima y no permite sacar conclusiones definitivas. La siguiente. Ahora, del conjunto de estudios encontrados, 3 evaluaron esquemas de letrozol y misoprostol para la interrupción del embarazo de hasta 9 semanas y con la especificación de incluir embarazos viables, o sea, solamente embarazos viables. El número de personas en los grupos que tomaron el letrozol en cada estudio fue bastante pequeño. O sea, estamos hablando de grupos de personas de 20 y 84. Es más, cada uno de los 3 estudios utilizó un esquema medicamentoso distinto con diferentes combinaciones de dosis de letrozol y número de días de dosificación antes de la administración del misoprostol, que siempre fue por vía vaginal. La siguiente. La eficacia de los esquemas de letrozol con misoprostol de esos 3 estudios varió bastante, entre 80 y 95%. Con las diferencias en los esquemas estudiados y las muestras pequeñas, especialmente con 20 personas, por ejemplo, es difícil sacar muchas conclusiones más allá de la seguridad de los esquemas y no es posible indagar sobre los resultados por edad gestacional u otras características de las participantes. El estudio por Lee y colegas tenía la muestra más grande de los 3 y utilizó un esquema de letrozol que es el más cercano al esquema sugerido por la OMS, con algunas diferencias. Primero, la vía de administración del misoprostol, que en este estudio es vía vaginal en vez de sublingual, que es lo que sugiere la OMS, y el día de la toma de misoprostol, que en el estudio es el día 3, junto con la última dosis de letrozol, en vez del día 4, que es lo que sugiere la OMS. Los investigadores compararon el esquema de letrozol y misoprostol que se ve en la diapositiva con una sola dosis de 800 microgramos de misoprostol. Y como ven, la tasa de aborto completo en el grupo que tomó el letrozol fue estadísticamente mejor que la del grupo que tomó la sola dosis del misoprostol. Y muy parecido a lo que observamos en personas que usan mifepristona y misoprostol, el esquema fue menos exitoso conforme con el aumento de edad gestacional. Con este tipo de diseño de estudio, es posible ver la ventaja comparativa de sumar el letrozol a una sola dosis de 800 microgramos de misoprostol, pero no es posible determinar si hay una ventaja de usar un esquema de letrozol y misoprostol en lugar de un esquema típico de misoprostol para la interrupción del embarazo,
como, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Esos esquemas del misoprostol del misoprostol solo suelen usar 3 o hasta más dosis de misoprostol. Entonces, es importante tomar en cuenta los esquemas que ya han sido estudiados y las limitaciones de estos estudios publicados. La siguiente, por favor. En conclusión, y para subrayar, la evidencia sobre la eficacia para cualquier protocolo o esquema con letrozol para la interrupción del embarazo es sumamente limitada y bastante débil, y por lo tanto es difícil sacar conclusiones definitivas. Es más, los esquemas son bastante engorrosos, o sea, como ya hemos estado comentando durante las otras presentaciones, o sea, con la toma de múltiples dosis durante un periodo de varios días. Pero no significa que no puede ser una opción, simplemente más investigación es necesario para identificar un esquema eficaz y además centrado en la usuaria, y para determinar cómo se compara con un esquema razonable y eficaz de misoprostol solo. Hay algunas actividades y estudios pendientes que quizás iluminarán más información sobre la posibilidad que presenta el letrozol para la interrupción del embarazo. Es de nuestro conocimiento un estudio en Singapur que busca comparar un régimen de 3 dosis de letrozol seguido por una dosis de misoprostol a un esquema de misoprostol solo que todavía no es el esquema usual para la interrupción del embarazo. También en Genuity estamos en medio de un proceso de múltiples pasos para evaluar cuidadosamente y rigurosamente el letrozol. Recientemente completamos la recolección de datos de un estudio muy pequeño sobre la seguridad de un esquema más sencillo y de menos duración de tiempo. Esperamos compartir los resultados en los próximos meses. No están listos para compartir hoy, pero ya ojalá pronto. El siguiente paso, ya luego de eso, será realizar un estudio robusto de eficacia en comparación con un esquema común de misoprostol solo. Aunque en este momento la calidad de la evidencia existente es baja, los esquemas de letrozol y misoprostol ameritan más investigación por su posibilidad de facilitar el acceso a métodos medicamentosos para la interrupción del embarazo y de posiblemente reducir la duración de efectos secundarios asociados con dosis repetidas del misoprostol. La siguiente. Y ya con eso, o sea, dejo aquí también los mails de Tara y yo, por si acaso surjan otras preguntas después del webinario hoy, o si quieren ponerse en contacto por cualquier otro motivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilana y Tara, por esta presentación. Vamos a sacarla, stop share, ya. Y vamos a pasar ahora a las preguntas. Como yo he estado pasando las presentaciones, no he podido monitorear aquí las preguntas. Ok, acá tenemos la primera pregunta de Maite Ochoa y probablemente va a Guillermo. ¿El proceso del aborto se completaría en 3 días utilizando solamente letrozol? Esa es la pregunta. Sí, gracias Maite por la pregunta y la respuesta es no. Se debe de acompañar del misoprostol. De hecho, no sé, y tal vez Ilana puede saber, o Tara, si hay estudios solo con letrozol solo, pero lo que existe en las guías es la combinación de ambos. So Tara, the question is if there are any studies that include only the use of letrozole for abortion. ¿Qué dices, Tara? We did not find any studies that used letrozole all on its own. No se han encontrado, dice, ningún estudio en donde se use solamente letrozol. Listo. La siguiente pregunta. El costo debería ser de letrozol más miso, ¿verdad? Para compararlo con MIFE.
Bueno, en general, en los dos esquemas va a incluirse siempre misoprostol, 4 tabletas, entonces hay que sumárselo al costo total. La comparación más bien era de los 10 miligramos que debe de darse por día de letrozol, que serían 4 tabletas, porque la tabletita viene de 2.5, por día por 3 días. O sea, estamos hablando que tendría que ser por lo menos 12 tabletas de letrozol más el misoprostol. En cambio, mifepristona sería una sola tableta de 200 miligramos. Tenemos una pregunta de Grelia Davis. Por favor, quisiera precisión acerca de los efectos secundarios y los porcentajes de eficacia del letrozol. Bien, los efectos secundarios al tratarse de dosis cortas son muy pocos, pero a largo plazo el letrozol, al inhibir la producción de estrógenos, son similares a los que producen un climaterio o una menopausia. O sea, la caída de estrógenos de forma aguda puede llevar pues todos los síntomas de una caída brusca hormonal, que obviamente lo que va a traer son calores, cambios del temperamento, sudores, etcétera. Pero en dosis tan cortas y no encontré que existe, de hecho se describe que hay menos efectos secundarios del letrozol. Sin embargo, en dosis un poquito más largas, veía ahí algunos esquemas que acompañan ya unos 7 días de letrozol. Probablemente sí existan ya algún tipo de síntomas que sean producto de esa deficiencia de estrógenos. Alfredo Guzmán dice, no me quedó claro, ¿el manejo es de 3 o 5 días? Son 3 días lo que recomienda la OMS, 3 días de letrozol, y luego esperar para iniciar el misoprostol. O sea, en general, de letrozol son 3 días, el cuarto se va a iniciar el misoprostol, y de ahí pues a lo mejor tardará ese mismo día o un día más en que se complete el tratamiento, pero ya sin medicamento. O sea, en general son 3 días de letrozol más un día, bueno, la dosis que se le da de 4 tabletas de mife al cuarto día, o sea, 24 horas después, igual que la mifepristona. Sin embargo, ya nos presentaba Ileana Itada que hay otros esquemas que pueden ser un poco más largos. Acá hay muchas felicitaciones de Mariana Romero, de Viviana Mazur, agradeciendo Daniel Tepaz. Acá todo, muchas gracias Guillermo, Andrea Berra. Grelia Davis dice, en Perú hay aproximadamente 11 presentaciones comerciales de letrozol y todos requieren receta médica no retenida. Esto quiere decir que aunque se comercializa, es difícil conseguirlo. Es muy difícil conseguirlo. De ahí la importancia de conocer su eficacia, efectos secundarios y otros. Sí. Y yo quiero comentar algo al respecto, y espero que no esté sucediendo, pero podría pasar, al igual que sucedió con el misoprostol, que sabemos todos que inicialmente era un medicamento para la gastritis. Cuando surge el uso del misoprostol para la finalización de los embarazos, el precio se duplicó, triplicó y hasta se hizo completamente inaccesible. Esperaría yo que esto, ojalá y no sea así, no sucediera con el letrozol, ¿no? Que ahora tenemos precios bastante accesibles, pero con esto de la guía pudieran dispararse los precios. Así que ojalá que no suceda. Y por otro lado, hacer un medicamento que se utiliza como un coadyuvante para el tratamiento del cáncer puede estar encajonado en ese tipo de especialidad que solo sea permitido o accesible en pacientes oncológicas o mujeres que tienen algún tipo de cáncer. O por otro lado, que sea por el lado de la infertilidad, que sabemos que los tratamientos de fertilidad son carísimos y muchas veces inaccesibles. Entonces pudiese, al estar ligado a esta rama de la ginecología, también tener
otro tipo de precio que a lo mejor no es el que estamos viendo comúnmente. En el chat, Guillermo les ha incluido la presentación del PowerPoint para que tengan todas las cantidades, así que les aconsejo, les sugiero bajar esa presentación, aunque también estamos grabando el webinar y van a tenerlo permanentemente en nuestro sitio web. Mariana Romero pregunta, gracias Ilana y Tara. Entiendo que no tengamos comparación con regímenes de misoprostol solo típico. Tenemos una limitación. Creo que es una afirmación que hace Mariana, ¿no? Rafaela, preguntas para Guillermo y para Genuity. ¿Se han investigado antiestrógenos que sean receptor inhibidores, no aromatasa inhibidores? Esa es una muy buena pregunta, Rafa, porque conociendo y explicando cómo funciona el letrozol a través de la inhibición de la aromatasa para la producción de estrógenos, podría venirse no solamente, por ejemplo, el danazol, el tamoxifeno o el citrato de clomifeno, como algunas alternativas. Yo no conozco realmente si hay estudios con con el danazol, que es un antiestrógeno, el tamoxifeno también, pero valdría la pena escuchar qué dice Ilana y Tara si tienen conocimiento de estos medicamentos. So Tara, this question is also for you. Is there any research on anti-stressogens that are not receptor inhibitors, not aromatase inhibitors? I am not sure I can answer that question. Alana, do you have any? No, I'm sorry. Okay, no, nos dice que no pueden contestar esta pregunta porque no la han encontrado. Maite Ochoa pregunta si en Centroamérica está registrado el letrozol. Sí. Creo que tú, Guillermo, presentaste un cuadro de todos los países, ¿no? Sí, en Guatemala está registrado y está accesible. Tengo, bueno, la percepción que muchos de los países lo están utilizando, ya sea para el tratamiento de la fertilidad o para el uso oncológico. Ya. Pero en Guatemala sí, al menos. Acá hay una pregunta de Alejandro Solano que también se incluye con la de Analía Mesina. La dosis de misoprostol post-letrozol es una sola de 800 microgramos. Sí, es 800 microgramos. 800 microgramos en sí. una sola dosis vaginal, ¿no? Sí, sí, es una sola dosis, correcto. Luego, quisiera saber qué posibilidad, este es Gife Rodríguez, quisiera saber qué posibilidad existe para ser parte de los estudios de investigación. ¿Qué dices, Ilana? Bueno, o sea, invito a personas interesadas en participar, a ponerse en comunicación con nosotros. O sea, en este momento nosotros estamos pensando, o sea, estamos analizando los datos que tenemos de este primera vista en un estudio muy pequeño y vamos a estar recaudando fondos y planeando para el próximo paso, que sería un estudio más grande sobre eficacia. No tenemos todavía un país o lugar específico, o sea, donde tiene más sentido realizar la investigación, o si va a ser un estudio multicéntrico, no sabemos todavía. Entonces, o sea, invito a cualquier persona que tenga interés de ponerse en contacto con nosotros. Gracias, Ilana. Y aquí hay otra pregunta para ti. ¿Se revisó alguna otra base de datos aparte de PubMed? No, para esta revisión como PubMed realmente es una base de datos muy grande y muy
digamos, inclusiva de la literatura, del rango, del extento de la amplia literatura biomédica. Nosotros habíamos básicamente limitado nuestra revisión a esa base de datos. También estamos viendo un poco sobre clinicaltrials.gov, que es un registro de estudios clínicos, también con sede en Estados Unidos, pero que incluye estudios clínicos, o sea, de todas partes del mundo. Para saber, o sea, también cuáles otros estudios se han registrado en el pasado y también para el futuro. Pero sí, hemos limitado básicamente la revisión a esos dos lugares. Grelia pregunta, si el aborto no se produce luego del uso de misoprostol, ¿se pueden usar dosis repetidas de miso? Sí, definitivamente que recordemos que no es 100% efectivo aún con el gold estándar. Entonces, para 10 y 12 semanas, de hecho, hay una sugerencia que nosotros muy más hacemos es que muy probablemente se necesite una dosis mal y si es necesaria, pues hay que dársela. Pero definitivamente que la respuesta sí. Y quiero hacer un especial énfasis acá con el letrozol. Si se utiliza letrozol y no se obtiene un aborto o por algún motivo no se completa, hay que ser muy claros de que es potencialmente teratogénico. Y eso es muy importante, ya que a diferencia de la mifepristona, que no se ha probado que tenga efecto teratogénico, el letrozol sí. Sí. Hay algunos casos también, y probablemente ustedes conozcan, de mujeres que se toman la mife y luego pues ya no quieren tomarse el misoprostol luego, ¿no? Por obvio motivo. En este caso, una vez inicia el proceso, la recomendación sería que no debe de suspenderse por la alta capacidad que tiene el medicamento de producir malformaciones congénitas. Sí, quedó eso bien claro. Compartir otra vez la presentación. No se preocupen, les voy a enviar a todos las presentaciones, así como la grabación del webinario. Mariale dice, sabemos sobre su posibilidad de acceso, la necesidad de recetas médicas para lograr acceder. Bueno, en esta pequeña revisión que hicimos de 9 países en Latinoamérica, algunos países se puede acceder al letrozol sin necesidad de receta, pero en otros no. Ahora bien, esto fue como una búsqueda rápida, ¿no? Puede ser que en algunos lugares sea un uso muy restringido solo a el área de oncología o el área de fertilidad y puede no ser tan accesible, pero sí depende, ¿no? Eso valdría la pena hacer un poquito más de exploración a profundidad. Guadalupe Torres pregunta si la dosis de miso después del letrozol tiene que ser solo por vía vaginal. Bueno, acá en general, si tomamos en cuenta el mecanismo de acción del misoprostol, podría ser también bucal, podría ser sublingual, podría ser vaginal. Sin embargo, la OMS lo ha tirado por esta vía porque es la que se está teniendo como un poco más de estudios de efectividad, la vía vaginal, y en algunos se ha reportado que existe cierto grado de ventaja sobre las otras vías. Pero sabemos, y es una pregunta que me parece muy, pero muy relevante para los contextos restringidos. Particularmente en algunos países, nosotros hacemos la recomendación que traten de no utilizar la vía vaginal porque por cualquier situación, si hay una emergencia y se encuentran las pastillas en la vagina, dependiendo de dónde ellas lleguen, pueden ser sujetas de denuncia. Entonces, me parece que deberíamos de tener la opción siempre de la vía sublingual
particularmente para los contextos que puedan tener una alta criminalización de las mujeres. Y Milka, si puedo Sí, decir claro. una cosa adicional, que los estudios que mencionamos, que nosotros incluimos en la presentación, esos estudios usaron con letrozol la administración de misoprostol por vía vaginal, pero lo interesante es que en las directrices de la OMS especifican solamente la vía sublingual, de hecho, para la administración del misoprostol. Y eso es interesante porque obviamente para los esquemas de mifepristona y misoprostol y de misoprostol solo, dan una opción más amplia sobre la vía de administración. Pero para el esquema sugerido por la OMS, sugieren solamente la administración por vía sublingual. Tenemos ahora 3 comentarios, básicamente. Mariana Romero nos dice, me parece interesantísimo que estemos explorando otras opciones con medicamentos. Sé que es un comentario obvio, pero ofrecer opciones seguras, accesibles y equitativas es clave. Rafaela Esquiabón nos dice, creo que estos datos abrirían un campo infinito de investigaciones con muchos fármacos que tengan acciones de antagonistas de hormonas, desde antiestrógenos hasta antiandrógenos. El problema es la voluntad y los medios para hacerlo. Graciela Lukin pregunta si hay estudios comparativos sobre esquemas de mifepristona más misoprostol y letrozol más misoprostol. Todavía no, pero el estudio que mencioné que parece que se va a realizar en Singapur, sí tiene como idea de hacer esa comparación de letrozol y misoprostol con la mifepristona y misoprostol. Y el último comentario que tenemos aquí, no todavía, penúltimo, es el de Gabriela Perrota. Hola Gabriela. Muy importante este último comentario de Guillermo sobre el uso de vía sublingual, especialmente en países donde se criminaliza el aborto. Y Rafaela nos dice, recordemos que la MIFE surgió a partir de investigaciones sobre terapias para el Cushing. Fue una serendipia total. Así que estos usos off-label, ¿no? Cada vez son más y más, ¿no? Es interesante el poder seguir haciendo estas investigaciones. No sé si Guillermo, Ilana, Susana tienen una palabra final. Yo quisiera, antes de finalizar la charla, y muy de acuerdo con lo que dice Rafaela, que muchas de las investigaciones son fortuitas, ¿no? Y los resultados fortuitos. Pero quisiera hacer un llamado a aquellos países que están haciendo grandes esfuerzos para registrar la mifepristona, que se sigan haciendo, porque pudiese en algún momento llegarse a bajar la guardia, de decir, bueno, entonces ya tenemos letrozol, dediquémonos al letrozol y dejemos la mifepristona ya tanto que cuesta el registro. Yo creería que el gold estándar es y sigue siendo mifepristona y misoprostol, y también para el segundo trimestre. Letrozol, si bien es cierto, creo que es una buena alternativa y podría utilizarse en ciertas condiciones, pero yo les invito a que se sigan haciendo los esfuerzos para el registro de la mifepristona en los países. Y con esto creo que cerraría yo mi participación y dejo a Ilana, Tara y al resto para que comenten. Yo quiero sumarme a lo que acaba de decir Guillermo, que es un mensaje, un punto muy clave, que la mifepristona sigue siendo, o sea, el gold standard, y que es excelente que estamos viendo otras posibilidades y alternativas entre los medicamentos que ya existen y que ya están registrados en los países, pero que esa
opción de mifepristona sigue siendo lo mejor y que debe ser, o sea, the bar toward hacia donde debemos alcanzar. Es nuestro derrotero. Gracias. Es el derrotero. Sí. Susana. Gracias, Milka. Sí, yo quería más bien señalar el otro lado, la otra cara de la moneda. Lo importante que es que la Organización Mundial de la Salud haya incorporado la Nitrisol a pesar de no tener todas las evidencias. Y esto tiene que ver con que hay una situación ética en la cual las mujeres que no pueden acceder en este momento al aborto seguro con medicamentos, habiendo insumos, pero que se ven obstaculizadas de acceder por costo, por disponibilidad, creo que haberlo colocado es un enorme, hasta riesgo político, podría decir, al no estar con todas las garantías y las, digamos, las evidencias que uno esperaría. Pero también hay una necesidad real y son las mujeres que justamente no pueden esperar a que toda la tecnología esté totalmente redondeada, lo cual sí, por supuesto, queremos, pero creo que ese cambio es muy importante para tenerlo en consideración. Entonces, creo que lo han señalado, necesitamos más investigación, necesitamos que las opciones se amplíen, pero lo que no podemos hacer es impedir que las mujeres tengan acceso a un insumo tan necesario. Bueno, muchísimas gracias, Clacay, por haber copatrocinado este webinario con Foro LAC. Igualmente, gracias a IPAS, gracias a Genuity, siempre es un gusto, y siendo ustedes miembros de la coalición, siempre es un gusto presentar los trabajos y el conocimiento que ustedes generan. No quiero terminar sin invitarlos a participar el 1 de junio. Tenemos otro webinario sobre menstruación, así que a las personas interesadas en el tema de salud menstrual, les invito el 1 de junio a volver a conectarnos para este nuevo webinario. Muchas gracias, que tengan un muy buen día, buenas tardes, buenos días, de acuerdo a donde estén, y hasta la próxima. Y gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Milka, por ese espacio tan generoso. Al contrario. Felicidades a todos, excelente seminario. Gracias, un Rafael. abrazo. Excelente webinar, un abrazo. Un abrazo. Eduardo, chao. qué gusto verte. Adiós, Daniel, Graciela, adiós todos, los veo. Van a recibir la grabación y las presentaciones, así que no se preocupen. Listo. Muchas gracias a ustedes. Thank you, Tara. We didn't make you work too much. Thank you, so Ilana. much. Gracias. Thank you, Milka. Nos vemos. Chao, Ilana. Chao, chao. Un abrazo. Abrazos.